Gracias, Augusto. Amigos, buenas noches, buenos días. Esto es, iba a decir como siempre, Rey con barba, pero les doy la bienvenida a Rey sin barba. Bajen el volumen, por favor, ahí. A Rey sin barba. Yo, en estricta reciprocidad, debería hoy día de contarles alguna broma, sí, algo irreal. Bajen el volumen, por favor. Por favor. Debería, en reciprocidad, decía, de las cosas que Pepe Barba ha dicho cuando yo he faltado por alguna razón de viaje o de enfermedad o lo que fuera. Yo tendría pues que hoy día decirles, por ejemplo, que el doctor Barba ha sido suspendido por incumplir el código de ética de Willax Televisión, que es una de las cosas que una vez dijo de mí. Les pido por favor que aquí en el set todavía están apasionados. Sí, estamos al aire, claro. Adiós, Enrique. Bueno, o contarles o decirles que el geriatra, ¿no?, de Pepe Barba le ha recomendado que descanse, o que su esposa, Auriestela, lo ha castigado por alguna razón. En realidad, la verdadera razón, yo digo la verdad, es que el señor José Barba le ha dado una bronquitis seria, así que no va a poder estar hoy con nosotros. Muy bien, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Primero, dos motivos de orgullo para el Perú, dos buenas noticias. Stefano Pesquera ha ganado la medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos en Francia. Entiendo que es la única medalla que hemos ganado, ¿no es cierto? Cristina de Osma, por otro lado, bueno, tiene un mérito enorme, por cierto, Stefano Pesquera. Y esto es lo que pasa, las consecuencias de que se practique una disciplina con determinados apoyos, ¿no? Hay gente que, bueno, tiene pues posibilidades de financiamiento para entrenar adecuadamente, y ahí están los frutos. Ahí se ve cómo lamentablemente el Estado no contribuye como debería de contribuir. Hace tiempo propuse que hubiese un premio en efectivo a todos aquellos atletas que consiguieran alguna medalla olímpica. Nunca se hizo, debería de hacerse, todavía estamos a tiempo, y eso es lo que hicieron, por ejemplo, en España, y dispararon las medallas olímpicas en España. Cristiana de Osma Bedoya, por otro lado, que solo tiene 15 años, ya ha ganado este año, y estamos hablando de slalom, de esquí acuático, el Junior en Australia, el Open latinoamericano, el Junior en España, el San Gervasio Pro en Italia, y acaba de ganar hace pocos días la medalla de oro en el Campeonato Mundial Junior de Esquí Acuático, sub-17 en Canadá. Con 15 años ha ganado la categoría sub-17, o sea que tiene cancha para seguir ganando esta magnífica peruana, y está ya primera, como es lógico, en el ranking mundial. Muy bien, después de estas dos buenas noticias, no tenemos lamentablemente imágenes de Cristiana de Osma Bedoya, pero no es el primer triunfo que le brinda al Perú. Pasamos a las noticias que lamentablemente son más negativas. El gobierno sigue dilapidando nuestros recursos en distintas cosas, en programas sociales, por ejemplo, en burocracia, en contratación de asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. En corrupción, por cierto. Pero quiere más dinero y solo puede acudir a nuestros bolsillos. Es decir, el Estado, el único dinero que el Estado tiene no es que lo produce el Estado, sino que nos lo saca a nosotros. Entonces, aumenta los impuestos. Muy bien. Al Estado se le ha ocurrido ahora grabar con el IGB a las plataformas digitales como Netflix, Prime, etcétera, que ahora son servicios que no están sujetos al IGB. Pagamos una tarifa mensual o anual, pero sin IGB. Ahora no, el Estado le ha puesto un IGB, o sea, nos encarece el servicio. Y también
a las aplicaciones como Uber, Cabify, Yango, similares, para los servicios de taxi. Es el bolsillo de los usuarios cada vez más golpeado, ya no solo por la situación económica del país, sino por la decisión del gobierno de seguir aumentando los impuestos. El gobierno no entiende. A ver, ¿quién está hablando por ahí, por favor? El gobierno no entiende que la única manera de superar la pobreza y de hacer desarrollar al país verdaderamente es generando confianza y promoviendo, por supuesto, las inversiones privadas. Las inversiones privadas solo se promueven cuando hay seguridad jurídica, cuando se respetan las leyes, cuando las autoridades entienden que están para servicio de los ciudadanos. No cuando las autoridades creen que su labor es inventar cada día mayores gastos al Estado, supuestamente para mejorar la condición de las personas o para que hayan menos pobres. Solo se consigue superar la pobreza con empleos productivos. Un empleo productivo lo crea la empresa privada y la empresa privada solo invierte cuando hay esas condiciones de confianza a las que me he referido. Y encima, cuando hay inversiones privadas, lo que sucede es que se genera riqueza, se generan más impuestos, pero no porque los aumente el Estado, sino porque las empresas pagan los impuestos correspondientes. Se genera empleo, por tanto, y la gente con un empleo adecuado deja de ser pobre con el tiempo. No lo entienden los gobiernos y así estamos, ¿no? Lamentablemente. Otro tema. Hace falta un compañero como Barba para comentar y intercambiar ideas, ¿no? Espero no aburrirlos con esta especie de monólogo. La Universidad de Lima despidió al sujeto que agredió a Patricia Chirinos, arrojándole un vaso de vidrio el pasado domingo en un local de Barranco. Se trata de Juan Paolo Gómez Fernández. Ahí están las fotografías, para vergüenza de este señor. El comunicado de la Universidad de Lima dice que lamenta profundamente los recientes hechos de agresión que involucran a un docente de esta casa de estudios. Dicho comportamiento es incompatible con los valores y principios de nuestra institución, por lo que el vínculo laboral con el docente ha quedado disuelto. Listo. A ver si aprenden. Yo el comentario que quiero hacer es que es bien por la Universidad de Lima, porque, por ejemplo, estoy convencido de que la PUC no lo habría despedido. Quizá no hubiera dicho nada, o quizá algún comunicado un poco barajándola, pero no creo que lo hubiera llegado a despedir. Otra noticia internacional. Todos hemos visto lo que se ha producido en el box, en las Olimpiadas. Imane Keflif y Lin Yu Ting. El primero tiene un desorden, la primera, porque parece que esta sí es naturalmente mujer. Esta es la italiana que perdió con ella, la que acaban de ver de azul. Pero en cualquier caso, Imane Keflif tiene un desorden hormonal grave, que está confirmado. En la institución internacional del boxeo no le permiten competir con mujeres. Y por otro lado, Lin Yu Ting, ese sí que es varón. Lo han confirmado genetistas, biólogos y ginecólogos. Pero el Comité Olímpico les ha permitido a ambos, o ambas, ya no se sabe qué decir, pelear como mujeres, contra mujeres y ganar, lamentablemente. Yo, por cierto, estoy convencido de que si una hija de los directivos del comité, de algún directivo del Comité Olímpico, fuera una atleta olímpica, no permitirían que el absurdo de que hombres o personas con capacidades de hombre, por razones hormonales, compitan con ella, ¿no? Pero claro, no se trata de la hija de ninguno de los directivos del Comité Olímpico de manera internacional, de manera que, bueno, se ha permitido y
y ahí han sufrido varias víctimas, ¿no? Esta italiana, recuerdo las declaraciones que hizo a la prensa, pues llorando, efectivamente, ¿no? Bueno, otra noticia, Petroperú. Fíjense, en el primer semestre de este año, Petroperú ya perdió otros 452 millones de dólares, que sale finalmente no de lo que produce Petroperú, porque pierde, sino saldrá finalmente de nuestros bolsillos, de una o de otra forma. Desde el año, o sea, en lo que va del 2024 y el año pasado, 2023, ya ha perdido ya estoy como César Acuña, ha perdido 1.732 millones de soles en el 2023 y en lo que va del 2024. Y el gobierno está pensando, existe la posibilidad de darles 3.000 millones de dólares adicionales a los que ya le dio en bonos. Eso equivale a 11.100 millones de soles. 11.100 millones de soles. Se dice rápido. Todo sale o saldría finalmente de una o de otra forma de nuestros bolsillos. Muy bien. La deuda total de Petroperú bordea ya los 6.100 millones de dólares. De ellos, la mitad, más o menos 3.100 millones, son bonos corporativos sin garantía del Estado peruano, pero que los inversores, lógicamente, los que han comprado esos bonos, los van a reclamar como si tuvieran la garantía del Estado. Si es que Petroperú no los paga en su momento, cosa que, como vamos, parece que se puede dar. Y esto, evidentemente, sería materia de una denuncia ante tribunales de Nueva York, y la irresponsabilidad y la demagogia de algunos la terminaremos pagando mañana, como siempre, nosotros. Yo el comentario o la pregunta que hago es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando nuestro dinero? Y a propósito de Petroperú, ayer o antes de ayer, un ingeniero petrolero que conoce del tema me habló de estos asuntos y me sugirió dos cosas. Primero, que pregunte públicamente dónde está la refinería antigua de Talara. Yo entendía que la habían supuestamente modernizado, pero según me dice este ingeniero petrolero, no, lo que han hecho en la práctica es construir una nueva refinería. La pregunta es, ¿dónde está la antigua? ¿Qué han hecho con la antigua? Concretamente me dijo que solo la unidad de craqueo catalítico vale unos 500 millones de dólares. ¿Dónde está? Es una pregunta que dejo para los señores funcionarios de Petroperú. Y además me comentó una cosa que la verdad yo no sabía, y si eso es así, también llama profundamente la atención. En el año 1992 se le hizo a la planta, a la refinería de Talara, un overhaul completo, es decir, se le reparó, se hizo todo lo necesario para que funcionara como era debido. Solo habría hecho falta entonces instalar una unidad de desulfurización para quitarle el sulfuro, que costaba 700 millones de dólares, y no gastar los 7.500 millones que hemos invertido o que han invertido los gobiernos, los distintos gobiernos desde Humala en esta barbaridad que será tarde o temprano un elefante blanco más. En el programa anterior sostuve que las multas de tránsito establecidas por el Ministerio de Transporte y cobradas por la Municipalidad de Lima a través del SAT eran abusivas y que quienes las establecían, imponían o permitían y las cobraban, o que las permitían y las cobraban, eran unos ladrones. En el lenguaje común, cuando se usa el término ladrones o asaltantes, se usa habitualmente para calificar, evidentemente, tanto a los que roban o asaltan, como por ejemplo a quienes abusan imponiendo pagos o cobros excesivos,
En el lenguaje común muchas veces hemos oído que se dice, uy, cuidado, si vas a este restaurante, la cuenta es un asalto a mano armada. Te asaltan de todas maneras por los precios. O también muchas veces habremos dicho o comentado, el Estado nos roba con impuestos excesivos. Acabo de comentar, por ejemplo, este IGB que el gobierno ha decidido imponer a una serie de aplicaciones. Muy bien, ese es el contexto en el que hablé de ladrones. Y ese término equivale a decir, en la práctica, burócratas abusivos, indecentes, insensibles, incapaces, que lo que demuestran en el mejor de los casos es una lamentable desidia, ¿no? Porque siguen cobrando sin protestar esas tarifas que me parece que son claramente abusivas, esas multas que son claramente abusivas. Pero para que no quede duda de que lamentablemente también las municipalidades incurren en esos abusos, ahora quiero dar algún otro ejemplo de multas excesivas y abusivas. Por ejemplo, a ver, mostraron ahí, me parece, pero pónganla en toda la pantalla, por favor. Eso es en el distrito de San Borja. Silencio. Me parece que dice silencio, ¿no? Por tocar la bocina, ahí está el letrero, tacha una bocina, la multa es de 5.150 soles. ¿No les parece un abuso? ¿No les parece un excesivo ese cobro? ¿Qué es lo que pretendo con esta crítica y con esta denuncia? Primero que, por supuesto, los alcaldes y las municipalidades que tengan un poquito más de criterio y que no establezcan multas tan altas y que además son difíciles de determinar. Vamos a suponer un embotellamiento que ocurre todos los días, en cualquier parte de Lima, por ejemplo, y supongo que en provincias ocurre algo similar. Y varios vehículos tocan bocina. Puede estar un inspector o eventualmente un policía y decir, bueno, ese automóvil tocó la bocina. ¿Y si no fue él? Le van a clavar 5.150 soles de multa. ¿Cómo demuestra que no fue él? En fin, hay muchos casos que podría referir, pero pretendo entonces, con estos comentarios y con estas críticas, primero que los alcaldes y municipalidades tengan más criterio y consideración para nuestra realidad y para los ciudadanos. En segundo lugar, y principalmente, que el Ministerio de Transportes modifique ya esas excesivas multas, porque esa escala de multas es completamente inaceptable. Ojalá nos escuche el Ministro de Transportes. Pero yo espero que también en el municipio de Lima, que yo sé y no dije, sé que no es el municipio de Lima el que las establece, como ha interpretado alguien, que yo he dicho. No he dicho que las establece el municipio de Lima, pero sí las cobra a través del SAT. Entonces, mi sugerencia es que, en ese caso, la Municipalidad de Lima debería de hacer suya en la protesta de muchos ciudadanos, porque además somos, porque yo también he pagado multas, somos los ciudadanos honestos, cumplidores de la ley, los que finalmente pagamos las multas. En cambio, las combis tienen cientos, decenas de millones por lo menos, decenas de miles de soles en multas que no han pagado y que no van a pagar. Entonces, debería de hacer suya la municipalidad esta crítica y este reclamo y exigirle al Ministerio de Transportes que cambie la escala de multas. Y finalmente, que el Congreso ponga, por ley, en todo caso, límites límites máximos a las multas que pueden establecer el Ministerio de Transportes, en este caso, o algunos gobiernos locales. Por ejemplo, pueden poner límites para que las multas sean máximo entre el 3 y el 5% de la UIT, que estarían alrededor entre 150 y 250 soles, es el equivalente. Por supuesto, dependiendo de la falta, dependiendo de
la infracción que se cometa. Porque en Europa en general, el promedio de esas multas está alrededor de $35, un poco menos en euros. O en Estados Unidos alrededor del equivalente a $65. Aquí no, aquí, como digo, son altísimas. Muy bien. Una ONG defensora de algunos derechos humanos, se llama America's Watch, dice ahora que con la ley que precisa la imprescriptibilidad de los delitos, de la fecha desde la cual son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, se podría, dice, revisar procesos judiciales que ya se encuentran cerrados, incluyendo los juicios contra los terroristas. Así mienten y manipulan miserablemente algunos. Esta ONG internacional que se llama America's Watch, tenemos muchas experiencias de este tipo de manipulaciones. ¿Por qué lo digo? Claro, lo que pretenden es asustar. Dicen, con esta ley no solamente pueden salir o declararse nulos algunos juicios, por supuesto injustos, a militares y a policías, sino que también podrían declararse o pretender que se declaren nulos algunos juicios a terroristas. Y no es así, porque ningún terrorista, ni siquiera Abimael Guzmán, fue acusado nunca de delito de lesa humanidad ni de atropello a los derechos humanos. Ninguno de sus delitos y crímenes, además, había prescrito cuando fueron acusados y condenados. O sea, continuaban los vigentes esos delitos. Y además, salvo la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA, todos los terroristas ya están libres. Porque o fueron indultados en su momento por García Sayán, por Paniagua o incluso por el presidente Toledo, o porque sus penas fueron conmutadas por esas mismas personas y por la comisión de indultos, o porque ya cumplieron reducidas penas que les pusieron a veces en juicios que tuvieron que duplicarse porque los declararon nulos en la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, los militares y los policías que fueron acusados y condenados, y algunos todavía están en juicio, en base a una inconstitucional aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad, continúan siendo injustamente tratados. Y esto último es lo que se debe corregir con esta ley que ha precisado desde cuándo aplica la ausencia de prescripción. Es más fácil decir ausencia de prescripción que decir imprescriptibilidad. Esperemos que jueces y fiscales cumplan con la ley y si no lo hacen, esperemos que se les sancione adecuadamente por el delito de prevaricato. Y que finalmente en este asunto la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las ONGs ideologizadas como la que he mencionado hace un momento y manipuladoras vayan, como decíamos cuando éramos jóvenes, a freír monos en sartén de palos, como se decía antes, ¿no? Muy bien. Otro tema. Falta barba, falta aquí una persona que intercambie intercambie los comentarios. Pero ahora va a venir con nosotros, vamos a entrevistar a Humberto Abanto para hablar de una serie de temas interesantes también. Muy bien, en Estados Unidos, comentamos la vez pasada que Estados Unidos estaba entre los países que había reconocido al nuevo presidente de Venezuela, a Edmundo González, que es el ganador de las elecciones que Maduro ha perdido y que pretende imponer ese fraudulento resultado que dieron en el Consejo Electoral de Venezuela. Bueno, Estados Unidos, Biden, pues evidentemente, acaba de aclarar que no han reconocido a Edmundo González como presidente de Venezuela. Lo que han hecho, dice, es solo reconocerlo como ganador de las elecciones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. A mi juicio, o son demasiado ingenuos, o son grandísimos ineptos, o son, en la práctica, más o menos cómplices de Maduro. Bien, otro tema.
la prepotencia de algunas autoridades. Dejen de abusar. Seguramente que les ha pasado a muchos televidentes, que de pronto estamos en una calle, en Lima, estoy hablando, pero también puede suceder, de hecho, en provincias, por lo menos en algunas, y de pronto se interrumpe el tránsito. La policía detiene la circulación de determinadas vías y uno ve que dejan pasar en la intersección mucho más rápido los vehículos y de pronto aparece una caravana de camionetas escolta, las motos han venido antes, son las que han detenido el tránsito, y pasa una autoridad, normalmente un ministro. Y la verdad que eso indigna porque no hay derecho de que detengan a los demás para que pasen los ministros. Y eso se produce todos los días, a toda hora y en cualquier lugar. Esas son, creo, prepotencias que son indignantes y que solo reflejan la pobre idea que tienen estas autoridades del pequeño poder que ostentan temporalmente. Y a propósito de abusos, el cinismo del socialista y caviarazo Alberto Fernández es de campeonato, ¿no? En los últimos días y horas hemos visto fotografías, a ver, producción, de la pobre esposa del que fue presidente de Argentina, ahí la tienen. Bueno, como ahora se sabe, le pegaba, ahí ven las fotografías, le pegaba a su mujer. Ahora, eso ya es tremendamente grave, ¿no? Abusar de una mujer, pegarle a una mujer, que además ha declarado que eran abusos no solo físicos, sino psicológicos también. Pero lo peor de todo es el cinismo de este señor. Escuchen sus discursos y piensen lo que es la realidad y no las palabras de Alberto Fernández. Escúchenlo. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. Créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Para que cada chico, para cada chica, cada chique. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer, que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista. Y una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. No hay más espacio para ser tolerantes con los violentos. Empodérense. Así es el cinismo de algunos. Vamos a una pausa y volvemos con Humberto Abanto, con el que vamos a conversar de una serie de temas, principalmente las modificaciones que han establecido en el Congreso para la ley de crimen organizado y también la ley que precisa la no prescripción de delitos de lesa humanidad y su aplicación. Volvemos. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, tu mejor compra. A las 5:20, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión siempre. José Gregorio Hernández. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax.
Ninguno se salva de su radar. Yo en principio no le daría un mango al cine peruano. Gastemos en cosas que valen la pena, hospitales, carreteras, etcétera, que faltan en el Perú, que en hacer bodrios. Él los tiene en la mira. ¿Por qué ha subido la pobreza? El 63% piensa, bueno, que es por Dina. Y a la inversión privada se fue al suelo. ¿Por qué? Por esos 8 millones de cerebrados que votaron por Castillo. Y porque le tenían miedo al niño. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, tu mejor compra. A las 5:20, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión siempre. José Gregorio Hernández. ¿Mamá? ¿Mi hija? El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax. Ninguno se salva de su radar. Yo en principio no le daría un mango al cine peruano. Gastemos en cosas que valen la pena, hospitales, carreteras, etcétera, que faltan en el Perú. En vez de José Barba tenemos a Humberto Abanto. Bienvenido, Humberto, muchas gracias. Rafael, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo me he hecho hasta ahora el programa sin alguien que comente conmigo, junto conmigo. Pero bueno, te hemos invitado especialmente para hablar. Ha habido, bueno, hace poco me parece, pero que el Congreso ha aprobado unas modificaciones en la ley de crimen organizado. Así es. He escuchado un montón de críticas en el sentido de que esto va a generar todo un problema en la seguridad ciudadana, que va a ser contraproducente y gravísimo, en fin. Danos tu opinión conocedora del tema. Bueno, Rafael, una de las cosas peores que hay en el país ya hace buen tiempo es esta estrategia del miedo, de montar el miedo, de decirle a la gente que va a pasar lo peor, esta visión supuestamente apocalíptica con la que pretenden sujetar a la gente a unas leyes que no tienen ningún sentido. Si la ley de crimen organizado era tan eficiente y estaba tan bien hecha, ¿por qué el crimen organizado se ha apoderado del Perú? Claro. ¿Por qué la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, etcétera, prosperan en el Perú si la ley era maravillosa? Que son verdaderamente crímenes de crimen organizado, no los que inventan a una persona, a su asistente y su secretaria. Hemos gastado 150 millones de soles en la DIVIAC, supuestamente para derrotar al crimen organizado. Y lo que hemos hecho es perseguir a funcionarios rapaces y a políticos opositores. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso? El Congreso ha hecho una cosa muy sensata, que es poner la ley de crimen organizado al nivel de la ley RICO, que es la que originó la legislación contra el crimen organizado. Los norteamericanos en los 70, cansados del funcionamiento de la mafia italiana y de otras mafias allí, aprobaron la ley RICO, así es llamada, es la ley contra el crimen organizado allá. Y esta ley está dirigida justamente a atacar a organizaciones que generan empresas ilegales para tomar mercados ilegales. Yo he escuchado con gran asombro y le contesté en Twitter al señor fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, porque yo tengo mucho respeto, pero me sorprenden sus declaraciones. Creo que esta es una política errada del Ministerio Público de infundir miedo a la colectividad, diciendo que ¿de dónde saca el legislador algo tan vago como formar parte de una cadena, de un mercado o economía ilegal? Y le he respondido, si el señor Chávez Cotrina y los miembros del
del Ministerio Público se toman el trabajo de revisar el acuerdo plenario 8/2019 aprobado por la Corte Suprema, van a ver en el fundamento jurídico 18 que ese concepto lo recoge la Corte del glosario de términos presentado en el documento del Mininter en el año 2016, presentando los éxitos, perdón, 2021, presentando los éxitos en los megaoperativos realizados en conjunto con el Ministerio Público. O sea, esto no es lo que dice el señor Chávez Cotrina, y además es vergonzoso que haga una alusión a un tema que está claramente puesto por la jurisprudencia. Pero además es evidente que la tala ilegal, que la minería ilegal, a ver, no la artesanal, la ilegal, son dos cosas la diferentes. Mafiosa, así es, la criminal verdadera. La que está destruyendo la selva de Madre de Dios, la reserva de Candamo, esa es la que está pasando en las mineras en Patás, por ejemplo. Ahí también, claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? El Congreso ha modificado esto para acabar ¿con qué? Con la posibilidad, porque nos ha dicho, por ejemplo, ahora la colusión está fuera del crimen organizado. ¿Y quién le ha dicho que colusión necesariamente tiene que darse con crimen organizado? Claro. La colusión es un funcionario que se pone de acuerdo con un particular para perjudicar al Estado y beneficiar a cambio de un beneficio, para sí o para el otro. ¿Dónde está? Claro. ¿Cuál es la conexión necesaria entre colusión? Salvo que yo quiera seguir haciendo el espectáculo de presentar organizaciones criminales en las entidades públicas. Mientras el verdadero crimen organizado se apodera del país. Porque aquí yo sí, ya que les gusta lanzar sospechas, yo lanzo una sospecha. Claro. ¿Por qué se han concentrado en la persecución de funcionarios rapaces y, lo que no está mal, por supuesto, y políticos opositores, lo que sí está muy mal, mientras el crimen organizado auténtico avanza? O sea, lo que venían haciendo y han hecho muchas veces es que en lugar de acusar, y iba a decir solo por colusión, que ya es grave, porque no sé cuántos años son de esto, pero es grave, ¿no? Máximo 15. Bueno. Mínimo 8, máximo 15. Ya, pero lo que querían era siempre acusar por crimen organizado, aunque no lo fuera, ¿no? Para que pudieran tener más tiempo y más exposición. Pero no solo eso, sino para lograr el flash de los medios de comunicación. Claro. Para lograr... Crimen organizado. ¿No? Suena más. Pero no, yo digo, qué curioso que si uno mira los números, el auténtico crimen organizado se ha disparado. ¿Quién ha ganado con eso? Claro. Alguien tiene que estar ganando con esto. Y estoy seguro que no son solamente los criminales organizados. Claro. Sino los que permiten ese crecimiento entreteniendo al público con una falsa persecución al crimen organizado. Claro. Entonces, porque si nos gusta lanzar sospechas, yo lanzo una, así, de frente. ¿Quién está recibiendo dinero por dejar que crezca el crimen organizado en el Perú? Claro. ¿No? Bien contestado. Entonces, ya, vamos más al fondo. Se ha presentado, el crimen organizado se ha convertido en una cosa ridícula en la que si 3 muchachos roban una bicicleta, es crimen organizado. Miren el caso de Pedro Pablo Kuczynski. A mí, Kuczynski no me simpatiza, creo que hizo un gobierno desastroso y lo peor que hizo fue aliarse con los caviares y más grave que aún habiéndolo metido preso y sometido a la situación en que estuvo, todavía siga diciendo que eran sus aliados y que eran demócratas. Pero en fin, bueno, cada uno es dueño de sus opiniones. Pero el punto aquí central es que Kuczynski es procesado por crimen organizado por su secretario y su chofer. Sí, y su chaqueta. Entonces, ¿para qué? Para lograr 36 meses de prisión. Y este es el castigo que se merece Kuczynski, que me disculpe con eso. Y medidas cautelares largas, porque la posibilidad de darle 36 meses de prisión a una persona, prorrogables por 12 más, o sea, 48 meses, prácticamente una condena, se hizo en su gobierno en un decreto legislativo aprobado por la doctora Marisol Pérez Tello, que hoy, con total desconocimiento, critica la reforma de la ley de crimen organizado. Sí, la he escuchado. Yo la quiero mucho a Marisol, me parece una extraordinaria persona, pero aquí está desbarrando, porque la cosa es muy sencilla. Si yo sigo persiguiendo a cualquier grupo de 3 personas como crimen organizado, voy a pasar una cosa muy ridícula, que es lo que está pasando en el Perú. Tú pregúntale al señor Chávez Cotrina, pregúntale al señor Colchado,
¿cuántas organizaciones criminales han desactivado en los últimos 10 años? ¿Sabes cuántas? Según los dos, si sumas a los dos, 400. ¿En qué país hay 400 organizaciones criminales? Y en cambio detienen a 16 infraganti que estaban extorsionando a gente, me parece que fue en Cañete, ¿no? Y no los acusan del asunto y los liberan. Bueno, pero te digo, o sea, lo que tienes que ver es eso. O sea, ¿cómo es que están reclamando mantener una espada de Damocles sobre la cabeza de la gente que puede hacer que tenga un proceso que dura 9 años solo en la investigación, Rafael? Son 36 meses de diligencias preliminares de investigación, 36 meses de investigación preparatoria, prorrogables por 36 meses más. O sea, te pueden tener 9 años solo en investigación. Esto lo hizo Marisol Pérez Tello, también defensora de los derechos humanos. Por cierto, eso debería cambiarse, ¿no? Es que no puede ser que la justicia peruana, el Poder Judicial esté acostumbrado y la Fiscalía acostumbrados a tener esos plazos para investigar y para iniciar un proceso. Y eso calza con otro tema que el Poder Judicial, ahora ya en coro con el Ministerio Público, ataca, que es el tema de la reforma de la suspensión de la prescripción cuando te formalizan la investigación. Ah, claro. En el Perú, históricamente, la prescripción se ha suspendido solo cuando había una causal que impedía que el proceso avance. Por ejemplo, si eres un parlamentario y tenías inmunidad, entonces, como no avanzaba, parabas el cómputo de la prescripción. Correcto. Mientras eras funcionario congresista, como no podía ser acusado... Salvo que avanzara la acusación constitucional, claro, que te si eso no pasaba, no corría el plazo. Correcto. Estaba suspendido. Empezaba a correr cuando dejabas de ser congresista o funcionario público. Si te escapabas del país y tenían que extraditarte, también se paraba el cómputo. Correcto. Los retardatarios y antihistóricos que hicieron el Código Procesal Penal, que la gente cree que es muy garantista, pero es todo lo contrario, ¿ya? Es como un ingenio azucarero. Tú metes una caña y sale bagazo. Tú metes un ser humano y sale un ser destruido en este proceso. ¿Qué hicieron? Crearon una suspensión. Cuando el fiscal formalice la investigación, se suspende la prescripción. O sea que por 9 años pueden estar haciendo teso y se ha suspendido la prescripción. Entonces, ¿por qué se suspende? ¿Qué es lo que no puede hacer el fiscal? Si cuando en las diligencias preliminares no puede pedir medidas graves, cuando formaliza sí puede. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer el fiscal? Que tienes que parar el cómputo de la prescripción. Claro. Nada. ¿Qué es lo que les interesa? Al Ministerio Público tener una investigación inagotable y al juez tener un juicio que dure 800 años. No le importa que el tipo muera o que le pasen cosas como está pasando con el general Rivero, por ejemplo. ¿No? Claro. Entonces, o con los marinos que develaron los marinos del frontón. ¿Qué ha sucedido? Con una ignorancia brutal, la Corte Suprema ha dicho, esto es inconvencional. Y han hecho, no lo han dicho textualmente, pero han hecho un control de convencionalidad. ¿Qué dicen? Está la convención. El invento ese de la Corte Interamericana. No, pero no importa. Eso es razonable. De alguna manera está avanzando inclusive en el sistema europeo, pero te explico cómo funciona bien. Como los derechos humanos son universales y hay tratados internacionales y hay órganos de control, esas interpretaciones es bueno que ingresen a las sociedades, pero hay que saber aplicarlas. Entonces, ¿qué sucede? La Suprema dice, existe la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Existe la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y por lo tanto, esas convenciones que, ojo, dicen que los estados, conforme a su derecho interno, modificarán las normas, es decir, tienen una interposición del legislador, no son convenciones autoaplicativas como si es la Convención Americana de Derechos Humanos, no tienen órgano de control. No hay un tribunal que controle esas convenciones. Claro. Por lo tanto, no hay una doctrina interpretativa de la convención. Pero ellos dicen, bueno, la convención dice y yo hago mi control de convencionalidad. Perdón, ¿el juez nacional es juez del instrumento internacional? No. No. ¿Qué hace el juez en la convencionalidad? Ve la interpretación de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo o del Tribunal de la Unión Europea y dice, esta es la doctrina más el texto y hago el control de convencionalidad. Acá solamente tomo el texto y yo hago mi doctrina. Claro. Eso es un disparate, ¿no? Y por otro lado dicen que la suspensión acorta la prescripción. El cambio de la suspensión acorta la prescripción. Eso es falso. Los plazos repíteme eso que me perdí. El recortar la suspensión lo que permite es acortar los plazos de prescripción. Eso es falso.
porque el plazo de prescripción sigue siendo el mismo, Claro. que más bien se alarga por una suspensión sin razón alguna. Pero es que lo que tenemos que tener claro es que el Perú, desde hace 20 años y más, viene entregado a una visión estalinista del proceso penal. Correcto. Por eso se pusieron a llevar aquí a cabo, y se están llevando a cabo también, las versiones vernáculas de los juicios de Moscú. Lo que tú estás viendo son los juicios de Moscú. Lo que comenzó el 2018 son los juicios de Moscú en la versión criolla. Entonces, ese es el problema. Y te van a seguir llorando, ¿por qué? Porque les quitas la posibilidad de seguir destruyendo vidas y seres humanos, ¿no? Bueno, esto es todo lo que ha conseguido, bueno, no digo solo, pero entre otros, las ONGs que dicen ser defensoras de derechos humanos, que han dado capacitación, clases, cursos a fiscales y jueces y que encima, como el IDL, litigan. O sea, hacen todas esas cosas, invitan a los jueces, los hacen participar, les dan seguramente su diploma, etcétera, y además litigan. Bueno, O sea, hay un conflicto de interés tremendo. Espero que no te dejes conmigo, no se enojen mis amigos fujimoristas también, pero esto comenzó en el gobierno de Fujimori. Con la comisión ejecutiva del Poder Judicial, que dirigió Pepe la famosa Delepiane. Pepe Delepiane, que en paz descanse. Uno de los primeros órganos asesores que entraron fueron la Comisión Andina de Juristas y el Instituto de Defensa Legal. Justicia y Viva. Justicia Viva se formó ahí como un conglomerado. Efectivamente. Y que así fue la penetración al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque creyeron que de verdad estos eran expertos. Y no son expertos. No, ¿qué van a hacer? Ellos hablan cualquier cosa. Lo que tenían era un norte ideológico muy claro, que venía de afuera. Otro ejemplo a la mano. ¿Cómo? Otro ejemplo a la mano. Se cambió el tema de la colaboración eficaz. Se le puso un plazo, porque no puede ser eterna. Correcto. ¿Y salió También quién? te vi ahí defendiendo la modificación. ¿Por qué? Exacto. Porque salió el señor Ugaz a decirle al Perú que ya no iba a funcionar la colaboración eficaz. No, ya se terminó la colaboración eficaz, los mafiosos, los corruptos han logrado su propósito. Y yo le tuve que recordar al país que se hizo una ley de colaboración eficaz cuando él era procurador. Y se hizo el reglamento cuando él era procurador. Y ese reglamento, porque la ley no tenía plazo, pero el reglamento sí lo puso, establecía un plazo de 90 días para corroborar el dicho, prorrogable por 60 días. Imagínate. Entonces la pregunta es, ¿funcionó o no funcionó la colaboración eficaz? Claro que funcionó. Ahora se le da 8 meses prorrogables a 12 y el señor dice que ya no va a funcionar la colaboración eficaz. Entonces, ¿por qué hablan así? Porque lo que están tratando de proteger es un sistema judicial, fiscal judicial, que han impuesto, que ha provocado la barbarie de ingresar a Keiko Fujimori 3 veces a la cárcel siendo inocente y de provocar el suicidio de Alan García, de meter a un hombre enfermo de muerte como Luis Castañeda Locio al penal Castro y en general de destruir a todo aquel que o no les agrada o se les oponía. Clarísimo. Ese es el punto. Es el estalinismo en marcha y hay que detenerlo. Pasemos al otro tema, que es el tema de la prescripción. ¿Qué crees que, o sea, es evidente que la voluntad del Perú cuando se adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad puso que, como condición para la adhesión, que sería solo para los crímenes cometidos en adelante? Hay una reserva expresa. Correcto, reserva expresa aceptada por Naciones Unidas, dicho sea de paso. Olvidémonos de eso y ahora vamos a la No parte... lo olvides, porque es muy importante. No, por supuesto que es muy importante. Además, yo estaba, lo he dicho varias veces en el Pero programa. además yo vi los debates. ¿Ah? Yo lo vi en los debates, eso pasó en el... Por supuesto. Sí. Recuerdo además perfectamente que Heriberto Benítez quiso que se retirara la reserva, porque dijo, es que es evidente que no puede haber retroactividad, que es el artículo 103 de la Constitución ya lo dice. El hecho de que lo pongamos como reserva, como condición, no cambia las cosas, porque ya existe. Y además es un derecho, digamos, de un principio de derecho universal que no cabe la retroactividad salvo la benigna en materia penal. Y entonces, y perdió. Pero recuerdo que se armó debate sobre esa cuestión previa de Heriberto Benítez y se sometió a votación y la perdió. Entonces dijimos, no, va a la adhesión y además se incluye con precisión esta condición. Porque como decían los viejos abogados, lo que abunda no daña. Exactamente, y así lo dijimos. Lo que zozobra no falta. Dijimos. Bueno,
Pero en fin, la ley ahora, esta ley que promovieron Fernando Rospigliosi, José Cueto y una serie de personas, ya está vigente. Yo he reclamado en este programa que la cobardía, me parece, del Poder Ejecutivo, porque no la observó, porque no le convenía, porque hay presión pública a favor de esta ley, pero tampoco querían la crítica de los caviares, ¿no? Entonces no la promulgaron. Pero al menos la dejó pasar. ¿Ah? Al menos la dejó pasar. Sí, bueno, de acuerdo, efectivamente, no demoró más el tema. Bueno, y el Congreso se demoró unos días, pero ya la promulgó, o sea que ya está vigente. Los efectos prácticos, por ejemplo, para casos, bueno, primero habrá que decir que mienten y manipulan quienes, como por ejemplo América Huacha ha dicho que esto va a servir también para declarar nulos eventualmente los procesos a los terroristas, ¿no? Cosa que no es verdad. Están repitiendo un disparate que se dijo acá primero. A ver. Sus amigos de aquí le dijeron eso y eso lo han repetido ellos sin el menor análisis. Exactamente. Bueno, entonces, no hay un solo caso de terrorismo que haya sido condenado por lesa humanidad. Correcto. Okay, o sea que eso de plano no solamente es mentira, sino que además es estúpido. ¿Okay? O sea, porque una cosa es que yo digo una mentira que más o menos parece creíble, ¿no? Y otra cosa es que yo digo una mentira que además es estúpida porque la niegan los hechos de manera palmaria. Sí, claro. Entonces, ya no. ¿Qué sucedió acá? Yo tengo una teoría, la he dicho y la digo públicamente, la he dicho hace poco tiempo donde Alfonso ahí. En mi opinión, aquí hay un problema de marxismo ortodoxo. Los caviares son marxistas. Sí, evidentemente. Entonces no hay que cerrar los ojos. Son marxistas que de guante blanco. De formación, sí. No, pero de guante blanco. Sí. ¿Ok? Los otros eran marxistas de fauces ensangrentada, pero los dos eran marxistas. Entonces, ¿cuál es una de las tesis más importantes a propósito de la revolución proletaria en el marxismo? Que hay dos clases de violencia. La violencia revolucionaria que es legítima y la violencia reaccionaria que es ilegítima. ¿Cuál es la violencia reaccionaria? La del Estado que protege el orden. Claro. ¿Ok? Eso para ellos es ilegítimo. Sí. Entonces, como es ilegítimo y como se derrotó a Sendero Luminoso en el brillante trabajo que se hizo desde el Estado y que culminó en esa tarea fenomenal que hicieron Benedito Jiménez Vaca y Marco Miyashiro, desde el GI, ellos tenían que encontrar una forma de que la próxima vez no haya resistencia. Exacto. Entonces decidieron inocularle el virus del SIDA al Estado peruano. El SIDA no funciona el aparato de defensa, el sistema inmunológico no funciona. Nuestras Fuerzas Armadas son el sistema inmunológico. Entonces le han metido el SIDA. ¿Y cómo es el SIDA? El SIDA es, te voy a perseguir por vencerme. Te voy a perseguir por toda tu vida. ¿No? Sí, no, mira, lamentablemente tenemos que ir a una pausa, Humberto, y se nos ha acabado el tiempo prácticamente, pero para ese tema, para profundizar en eso, te volvemos a invitar pronto. ¿Cuánto quieres? Espero que incluso el próximo programa. Vamos a la pausa, ¿no? Ya, volvemos. Ninguno se salva de su radar. Yo en principio no le daría un mango al cine peruano. Gastemos en cosas que valen la pena, hospitales, carreteras, etcétera, que faltan en el Perú, que en hacer bodrios. ¿Quién los tiene en la mira? ¿Por qué ha subido la pobreza? El 63% piensa que es por Dina. Y a la inversión privada se fue al suelo. ¿Por qué? Por esos 8 millones de cerebrados que votaron por Castillo. Y porque le tenían miedo al niño. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, tu mejor compra. A las 5:20, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber.
Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. José Gregorio Hernández. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax. Ninguno se salva de su radar. Yo en principio no le daría un mango al cine peruano. Gastemos en cosas que valen la pena, hospitales, carreteras, etcétera, que faltan en el Perú, que en hacer bodrios. ¿Quién los tiene en la mira? ¿Por qué ha subido la pobreza? El 63% piensa que es por Dina. Y a la inversión privada se fue al suelo. ¿Por qué? Por esos 8 millones de cerebrados que votaron por Castillo. Y porque le tenían miedo al niño. Yo Caviar, con Aldo Mariátegui, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, tu mejor compra. A las 5:20, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más... En el canal estamos recordando que también la Liga contra el Cáncer está haciendo una colecta pública en el 2024. Así que pueden donar en el YAPE 955-916-736 y generar por lo menos esperanza en la lucha contra el cáncer. Yo quiero, estoy aquí con Humberto, al que le agradezco que haya venido Humberto, y lamentablemente se nos ha consumido el tiempo, pero te comprometemos para la siguiente. Cuando quieras. Bueno, y quiero mencionar un libro que ha sacado, un libro y una obra de teatro, Susana Yoshiyama Miyabusuku, este libro que se llama ¿Te ha pasado qué? En consulta. Y puede servir, dice el propio autor, para transformar emociones dolorosas y lograr la calma, para sanar heridas emocionales, para emprender acciones y realizar sueños, y para tener otro punto de vista de un verdadero amigo. Así que se lo recomiendo. No lo he terminado de leer porque me lo acaban de obsequiar. Y una obra de teatro, tienen ahí está. Pónganlo en toda la pantalla, eso. Los días 6, 7, 8 y 12, 13 y 21 de septiembre en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Ampai. Ampai me encontré, de la misma autora, de Susana Yoshiyama Miyabusuku. Y bueno, la portada de Expreso, Pacto infame para el 2026. No sé a qué se refiere. Denuncia la Jenny Vilcatoma. Bueno, no es tanta novedad. Pero bueno. Y después, nada, ¿no? Ya tenemos que ir. Otra vez, gracias, Humberto. No, gracias a ti, Rafael. Que se mejore Pepe Barba, porque lo hemos extrañado muchísimo en el programa. Y se quedan con Javier Luna en Noches de Luna, con un invitado, bueno, ya, sorpresa, ya lo verán. Gracias.